Buen día, obstetra. Somos del grupo número 3, conformado por Buendía Cuadros Rosa Yasmín, Campos Aguilar Eli Roxana, Elías Huacacolque Wendy, Green López Kate Atri, Maldivia Camarena Yosetti Victoria y Ceballos Espino Raiza. Vamos a hablar acerca de la circulación fetal. ¿Qué es la circulación fetal? Bueno, para que el feto pueda desarrollarse necesita del intercambio de oxígeno, hormonas y nutrientes de la madre durante la gestación. A este proceso se le conoce como circulación fetal y consiste exactamente en que el oxígeno y los nutrientes de la sangre de la mamá lleguen al feto mediante la placenta, fluyendo por el cordón umbilical hasta el hígado, dividiéndose en 3 ramas. Luego, la sangre llega a la vena cava inferior, que es la que está conectada al corazón. La mayor parte de sangre, que es altamente oxigenada, llega por el ductus venosus. Luego va hacia la aurícula derecha del corazón y finalmente una pequeña cantidad va directo al hígado a brindar el oxígeno y los nutrientes necesarios que necesita el feto. Ahora hablaremos sobre las estructuras anatómicas. Empezamos con el foramen oval. De hecho, alrededor de 2/3 de la sangre de la aurícula derecha pasará a la aurícula izquierda, mientras que solo 1/3 va a pasar al ventrículo. En la circulación normal, la sangre pasaría de la aurícula derecha hacia la arteria pulmonar, pero, como sabemos, los pulmones no realizan ninguna función, por lo tanto no necesitan oxigenar. Y el feto cuenta con diferentes estructuras, como sabemos, y una de ellas que es importante es el agujero oval, que va a permitir el paso de la sangre directo desde la vena cava inferior hacia la aurícula izquierda, pero nunca al revés. Otra estructura anatómica característica es el conducto o ductus arterioso, también llamado, que va a conectar directamente la aorta y la arteria pulmonar. Gran parte de la sangre que pase por la arteria aorta va a proceder de la arteria pulmonar y esto va a evitar que llegue un exceso de sangre hacia los pulmones. Por otro lado está el conducto o ductus venoso, que va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior y de esta forma se va a evitar que la sangre pase por el hígado. Que circunvalan los pulmones se llaman foramenes ovales, que transportan la sangre del corazón de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y el ductus arteriosus, que transporta la sangre desde las arterias pulmonares hasta la aorta, y el oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se transfieren al feto mediante la placenta. La sangre enriquecida fluye a través del cordón umbilical hasta el hígado y se divide en 3 ramas. Luego la sangre llega a la vena cava inferior, una vena principal conectada al corazón, y la mayor parte de la sangre pasa por el ductus venosus, otra derivación que transporta sangre altamente oxigenada. Elementos de la circulación fetal. En el foramen oval, la vena cava comunica con la aurícula izquierda y es muy importante en la vida fetal, ya que se encarga de que la sangre oxigenada circule desde la placenta a la circulación sistémica del feto y al cerrarse forma la fosa oval. En el conducto arterioso comunica la arteria pulmonar con la aorta, que normalmente está abierta en el feto, pero se cierra justo después del nacimiento. Se encarga de suministrar sangre oxigenada al cuerpo y se convierte en ligamento arterioso. La vena umbilical es un vaso sanguíneo presente durante el periodo fetal, por el que circula sangre oxigenada rica en nutrientes procedente de la placenta, que inicia su recorrido en la placenta y se integra en el cordón umbilical junto a la arteria umbilical y entra en el abdomen del feto a través del ombligo. Llega a la porta y a la cava inferior. Arterias umbilicales. Lleva flujo fetoplacentario, que significa sangre venosa, y son vasos arteriales especializados del cordón umbilical que transportan los desechos y sangre desoxigenada del feto a la madre a través de la placenta. En el conducto venoso, la sangre comunica de la vena umbilical con la vena cava inferior. Su función es establecer un cortocircuito entre la vena umbilical y la vena cava inferior, evitando el paso de la sangre por el hígado fetal. Tras el nacimiento ocurre cambios circulatorios, donde se realiza el pinzamiento del cordón umbilical, va a producir el cese de la circulación de la sangre por los vasos umbilicales. Quiere decir que las 2 arterias y la vena umbilical, al no circular la sangre por estos vasos, se tiende a cerrar. En el primer acontecimiento se presenta con la eliminación de la placenta y el aumento de la resistencia del sistema circulatorio sistémico, donde casi se duplica, que se traba un órgano que poseía baja resistencia al paso de la sangre.
Como consecuencia de esto aumenta la presión arterial al igual que la presión de la aurícula y el ventrículo izquierdo, aumentando así la descarga del corazón. Esto se presenta cambios decisivos e irreversibles en lo que es la circulación fetal, como podemos presentar el cierre del foramen oval, el cierre del conducto arterioso o el cierre del conducto venoso. Conclusiones. El oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se transfieren al feto mediante la placenta. La sangre enriquecida fluye a través del cordón umbilical hacia el hígado y se divide en 3 ramas. Luego la sangre llega a la vena cava inferior, una vena principal conectada al corazón. Una buena circulación es esencial para mantener la salud y el bienestar general. Un flujo sanguíneo adecuado lleva oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo, refuerza el sistema inmunitario y ayuda a eliminar los residuos. Comunicarse con el bebé durante el embarazo, hablándole, acariciándole y sobre todo creando un gran vínculo afectivo, ayuda a la madre a prepararse para la maternidad y al bebé a tener un contacto cercano. El feto empieza a estabilizarse al final de la 3ª semana o comienzos de la 4ª, ya que aproximadamente tiene una medida de 0,4 milímetros de diámetro. Así el sistema cardiovascular es el primer sistema que comienza a funcionar en el feto.